¿Cómo enfrentar el gambito de dama? ¿Cómo jugar de forma agresiva y activa con las negras para enfrentar el gambito de dama? Esta es una apertura clásica de 4D5 C4, una apertura que han jugado todos los mejores del mundo, Carlsen, Kasparov, Fischer, todos los campeones mundiales. Y es una apertura donde las negras aquí normalmente responden con E6, entrando en la variante del gambito declinado. De esta apertura hemos hecho varias lecciones, por acá dejamos los enlaces, hay que verlas todas para aprender más del gambito de dama, pero en esta, para ponerle picante, no vamos a jugar el gambito de dama declinado, sino que en cambio vamos a tomar en C4, entrando en la variante del gambito de dama aceptado. La idea es que la mayoría de tus oponentes no van a saber mucho de esta, porque es más usual jugar la otra variante, y entonces vamos a poner a nuestro oponente a sufrir por recuperar ese peón que hemos tomado en C4. Este peón está metido en territorio blanco y controla allí algunas casillas, por ejemplo impidiendo que el alfil de casillas claras se desarrolle. Un ejemplo, si juegan aquí E3 y nosotros defendemos este peón de alguna manera, desarrollar el alfil de casillas claras para las blancas va a ser difícil. Entonces veamos qué puede suceder después. Porque resulta que cuando entramos en esta variante tomando en C4, le creamos problemas muy concretos a nuestro oponente que si no sabe cómo reaccionar apropiadamente va a perder fácilmente. A ver, la mayoría de los casos va a seguir aquí con caballo C3, que ya nos dice que no sabe qué está jugando y para nosotros va a estar muy bien. Cuando se juega esto de caballo C3, cuando se juega el gambito de dama declinado, está bien, pero cuando hemos tomado en C4, es decir, jugando el gambito de dama aceptado, caballo C3 no es lo que se debería hacer, deberían jugar otra cosa. Veamos lo que sigue. Jugamos A6 de nuestra parte y nos preparamos para jugar B5 en la siguiente jugada para fortalecer el peón en C4. Y esto ya pone a las blancas a pensar en qué hacer. Por ejemplo, si nos permiten hacer eso, si juegan E4 y nosotros jugamos B5, ya nuestro peón que hemos ganado queda defendido y las blancas van a tener que esforzarse demasiado por encontrar la igualdad. Van a tener que esforzarse demasiado en encontrar cómo desarrollar ese alfil de casillas claras y en conseguir la igualdad, como decimos. No va a ser fácil, además nosotros tenemos aquí una casilla en B7 para desarrollar nuestro alfil de casillas claras y atacar al centro. Así que eso es lo que les espera. Por lo tanto, aquí puede que ya algunos se den cuenta de que tienen que luchar contra esto y juegan A4. Un movimiento que tiene sus ventajas y sus desventajas, como por ejemplo que debilita ciertas casillas que nosotros vamos a aprovechar. Ojo a esto, el siguiente movimiento que nosotros debemos hacer es uno que debemos tener presente, clave, memorizar, porque es con el que contraatacamos y directamente empezamos a tomar la iniciativa. E5. Con eso le damos la vuelta a la dinámica del juego, porque se supone que normalmente las blancas son quienes atacan, quienes ponen los problemas al comienzo, y aquí nosotros empezamos a presionar ya a nuestro oponente. Estamos decididos a entregar a ese peón si se necesita para desarrollarnos y empezar a atacar. Y si nos toman ese peón, ni siquiera es que perdamos material porque recordemos que tenemos un peón ganado en C4. Y entonces ahora veamos cómo reaccionan las blancas ante este ataque sobre el peón de D4. Algunas de las formas son tomar el peón en E5, otra sería avanzar a D5 y otra podría ser defender el peón con E3. Vamos a ver todos estos casos y empezando por D5. Si hacen D5 aquí, muy bien para nosotros, esto ya está mal porque jugamos alfil B4, como decíamos antes, nos aprovechamos de la debilidad que se creó en casillas en el flanco de dama, casillas oscuras en este caso, con el avance que se hizo del peón a A4. Decíamos que ese avance bien frenaba que nosotros defendiéramos con B5 y fortaleciéramos el peón ganado, pero a la vez ha debilitado la casilla B4 que nosotros aprovechamos con nuestro alfil. Además, este peón A4 de las blancas le ha quitado esa casilla precisamente a la dama, que en otro caso podría entrar por acá dando un jaque
y a la vez atacando nuestro alfil. En este caso no pueden hacer eso, así que ha resultado muy bueno haber inducido a las blancas a jugar A4. Ahí vamos ya con uno de esos detalles. El juego puede seguir con E4, donde las blancas sí ocupan el centro, pretenden ya tomar el peón en C4, o sea que parece que van bien, pero nosotros vamos a contraatacar jugando dama H4, de tal forma que presionamos directamente al peón E4, aprovechándonos de que el caballo que supuestamente lo defiende, que está en C3, está clavado. Dama por E4 es la amenaza y sencilla, pero tu oponente no tiene cómo responder. Por ejemplo, no puede jugar F3 porque nuestra dama está allí, clava ese peón y se crea una situación extraña donde un ataque temprano de dama con las negras resulta muy eficiente. Si las blancas tratan de defender E4 con dama C2, lo atacamos otra vez con caballo F6 y ahora tenemos 2 contra 1 contra una que defiende, porque el caballo en C3 no defiende nada, incluso podemos tomarlo si necesitamos o sencillamente podemos aprovecharnos de que está clavado. Aquí las blancas incluso pueden seguir con G3 o caballo F3, por ejemplo, sin darse cuenta de la amenaza sobre E4. Tomamos con la dama en E4, el caballo no puede tomar, se da un intercambio de damas, dama por E4, caballo por E4, y seguimos aprovechándonos de esta clavada, presionando a este caballo con 2 piezas. Como resultado de esto, tenemos 2 peones extra, lo cual es ya una ventaja ganadora de cara al final. Volvemos al comienzo y vamos a recorrer los primeros movimientos rápidamente. D4, D5, C4, D por C4, donde decíamos que las blancas juegan caballo C3, nosotros A6 con la intención de jugar B5 y las blancas juegan A4 impidiendo esto, y entonces nosotros el movimiento clave a recordar es 5, con el que creamos problemas obligando a las blancas a decidir qué hacer con este ataque sobre D4, donde ya vimos que si juegan D5 se crea una posición pasiva para las blancas, donde nosotros sencillamente jugamos cosas como alfil B4, como caballo F6 y atacamos el centro y estamos muy bien. Ahora veamos qué pasa si en lugar de avanzar a D5 las blancas toman el peón en E5. En ese caso nosotros intercambiamos damas, obligando a que las piezas blancas empeoren su posición. Por ejemplo, tomando con el rey se dañaría el enroque y además el rey quedaría expuesto sobre la columna D, o a que tomen con el caballo, de cierta manera desarrollándolo hacia atrás, perdiendo lo que se han desarrollado, caballo por D1. En este caso nosotros seguimos con nuestro desarrollo, con caballo C6 atacamos el peón de E5, lo defienden con caballo F3 y nosotros seguimos desarrollándonos de forma muy natural, por ejemplo aquí con alfil E6, donde protegemos el peón en C4 por si acaso, y también tenemos la opción de jugar alfil B4. Hemos preparado además para enrocar en el flanco de damas. Nosotros tenemos un desarrollo muy cómodo y somos quienes dirigimos la partida. También tenemos aquí la opción de saltar con el caballo a B4. Por ejemplo, si las blancas siguen con caballo C3, nuevamente volviendo con el caballo al juego, jugamos caballo B4 y esto es muy molesto porque no hay forma de detener el salto hacia C2, un salto con el que se amenaza al rey y a la torre. Y recordemos que además vamos a enrocar aquí. Si esto sigue, por ejemplo, con torre B1 de las blancas para salvar su torre, sencillamente enrocamos en el flanco de dama y ahora caballo C2 no amenaza con tomar la torre, sino que directamente amenaza a dar jaque mate. Tenemos una posición donde el material está igualado, pero somos nosotros quienes atacamos, y esto es muy molesto para tu oponente, que cuando juega el gambito de dama espera tener un juego muy cómodo con las blancas y en cambio aquí son las negras quienes tienen ventaja. Volvemos al comienzo para ver la tercera opción cuando hemos jugado E5, tomando aquí la iniciativa atacando al peón en D4. Hemos visto como respuesta de las blancas D5 y también cuando toman el peón
negro. Veamos la respuesta más pasiva, que es jugar E3 simplemente defendiendo. En ese caso nosotros intercambiamos E por D4, E por D4 y lo que hacemos con esto es aislar al peón en D4 para convertirlo en nuestro objetivo de ataque. Jugamos caballo C6 y estamos atacando de esta manera al peón. Las blancas pensaban que podían recuperar así fácilmente el peón en C4, pero nosotros ahora les estamos atacando el de D4 y lo tomaríamos en la siguiente jugada. ¿Cómo reaccionan entonces? Estamos atacando ese peón. Bueno, lo más común es que avancen a D5, con eso esperando expulsar nuestro caballo y después de eso tomar en C4. Pero aquí hay un movimiento que es extraño, pero que aquí nos funciona perfectamente, que es jugar con el caballo a A5. Esto normalmente no se hace, de poner un caballo en el borde del tablero, pero aquí es perfecto porque nos protege al peón en C4. Con eso lo aseguramos ahí, todavía molestando a las blancas con este peón, porque desde el comienzo hemos dicho que en esta variante lo que hacemos es ponerle problemas a las blancas para recuperar el peón. Y también con este caballo aquí tenemos la posibilidad de ir hacia adelante para atacar a la torre y al alfil, con la ventaja de que cuando hemos inducido a las blancas a avanzar su peón A, este peón no puede estar atrás para expulsar una entrada de nuestra pieza como sería el caballo. Entonces vemos de los huecos que hablábamos que produce el avance A4. Y adicionalmente nuestro caballo aquí en A5, aunque se vea extraño, está escondido del ataque de cualquier pieza blanca. Ahora las blancas seguirían, por ejemplo, con caballo F3, tienen que seguir desarrollándose como puedan. Nosotros jugamos ahora alfil B4, aprovechando nuevamente la casilla B4, lo decíamos antes, porque aquí este alfil es muy activo y pone problemas. Por ejemplo, si las blancas, ahora las blancas tienen que desarrollar su alfil de casillas claras a donde pueden, lo hacen de una forma muy pasiva a E2, es lo que pueden hacer. Y nosotros jugamos caballo F6, donde de repente el peón en D5 está atacado. Lo atacamos con dos piezas y solo está defendido por una porque el caballo en C3 sencillamente está clavado, no defiende nada. Vamos a tomar ese peón y si las blancas juegan alfil G5 creyendo que nos impiden movernos de alguna manera, esto no hace nada, sencillamente tomamos en D5 con la dama, aprovechando que el caballo en C3 está clavado, no hace nada. Se daría un intercambio de damas, dama por D5, caballo por D5. Y como resultado tenemos una situación similar a la primera que veíamos, donde con dos piezas atacamos a un caballo en C3 que está clavado. Y hemos conseguido una posición donde nuevamente tenemos dos peones a favor, lo cual en el final va a ser ganador. Ahora vamos a ver dos líneas donde las blancas intentan recuperar ese peón que pierden en C4 desde muy temprano. Y para hacerlo tienen que jugar, después de que nosotros tomamos en C4, tienen que jugar con su peón E, ya sea a E3, ya sea a E4. Empecemos por ver a E4 para darle libertad a su alfil de casillas claras para que de inmediato capture ese peón que nosotros hemos tomado en C4. En cualquiera de los casos nosotros vamos a jugar el movimiento ese clave que debemos recordar, que es E5. El movimiento con el que golpeamos en el centro y con el que nos tomamos la iniciativa y empezamos a ponerle problemas a las blancas. Esto hace que si tu oponente no reacciona como debe, pues pierda fácilmente. Creamos amenazas incómodas. Por ejemplo, ¿qué pasa si las blancas aquí ante esta amenaza toman en E5? Bueno, en ese caso obviamente exponen su dama, nosotros tomaríamos, obligaríamos al rey blanco a moverse, perderían el derecho a enrocar y además el rey quedaría expuesto sobre esa columna, así que eso no está bien. Por lo tanto es más común que jueguen D5, que parece mejor para las blancas, van a recuperar ahora el peón en C4, eso parece bien, pero estos peones quedan un poco extendidos, están muy adelante de sus demás piezas y entonces podemos empezar a atacarlos. Jugamos caballo F6 así, contraatacando en E4, porque recordemos que con esta variante lo que hacemos es complicarle a las blancas
la recuperación del peón en C4. Esto puede seguir así. Si se defienden con caballo C3, bueno, defienden bien. Y esta vez no tenemos opción para jugar A6 y B5, todavía no hay tiempo acá. No alcanzamos porque las blancas ya en su siguiente movimiento estarían tomando el peón, pero aún así podemos molestar bastante, podemos hacer movimientos que sigan molestando a las blancas, y eso es jugar aquí B5. Hay que tener en cuenta aquí algo. En este caso no nos sirve jugar alfil B4 porque juegan dama A4, nos dan jaque y nos toman el alfil. Esto gracias a que las blancas no han tenido que jugar por ahora A4. Así que comparemos esto con lo que hemos visto antes cuando las blancas jugaban A4, quitándole esa casilla a la dama y que nos permitía jugar aquí. Aquí en este caso no se puede, esa es una nota que hay que tener muy presente, no vayamos a perder una pieza así tan tontamente. Y entonces en lugar de eso, aquí vamos a jugar B5. Se puede a pesar de que las blancas pueden tomar también este peón, porque contra eso nosotros tomamos el otro peón, el de E4. Y aunque finalmente aquí las blancas pueden tomar el alfil, con el alfil en C4, tenemos una posición donde el balance material está equilibrado, ¿cierto? Pero nosotros podemos seguir poniendo problemas. Jugamos ahora alfil B4, dando jaque, y aquí ya esto se vuelve molesto porque junto al caballo controlamos aquí varias casillas en territorio blanco y obligamos al rey a moverse, porque ¿cómo más se cubren las blancas aquí? Rey F1 tiene que ser, y ahora nosotros sencillamente enrocamos, y como resultado de esto tenemos una posición de apertura más o menos estándar, pero las blancas tienen un rey muy mal ubicado que no puede enrocar, que le impide a la torre blanca así ponerse en juego, y donde incluso podemos aprovecharnos a veces de algunos trucos, como puede ser que las blancas jueguen caballo F3 desarrollándose y nosotros jugamos C6 atacando al peón en D5 y atacando al caballo, pretendiendo que solo buscamos eso, induciendo al error a nuestro oponente, quien puede tomar el peón y perder la dama y perder la partida. Dama por D1 es jaque mate. Pero incluso si no caen en este error, el caso es que en esta posición las blancas ya están muy mal. Listo, llegamos a ver la línea final, donde decíamos que después de aquí de D por C4, las blancas juegan su peón E. Antes lo hacían a E4, ahora a E3, para recuperar prontamente ese peón. En este caso vamos a jugar otra vez lo mismo, ese movimiento clave que debemos tener presente, que cuál es E5, donde contraatacamos en el centro y nos tomamos la iniciativa, donde ya sabemos que si el peón blanco avanza, se hace débil y podemos atacarlo luego con caballo F6. O que si este peón toma en E5, nosotros vamos a tomar la dama y vamos a desubicar al rey. Entonces lo más sencillo aquí para las blancas es seguir con alfil por C4. Para eso habían dejado aquí espacio para su alfil moviendo el peón E. Y esto nos permite intercambiar en D4, E por D4, E por D4 y crear un peón que se vuelve débil hacia futuro. En esta línea las blancas, hay que decir, tienen una posición sólida. No tenemos una forma de atacar muy rápidamente aquí, pero podemos desarrollarnos de forma cómoda jugando con caballo F6, por ejemplo caballo F3, por ejemplo alfil D6, por ejemplo enroque también de las negras, y lo que tenemos es que después de estos movimientos de desarrollo normales, por ejemplo podemos seguir todavía con caballo C6, también con alfil G4, y vamos a tener una posición igualada donde simplemente quien juegue mejor ganará. Pero no hay nada de malo en esto, sencillamente tenemos una posición sólida con las negras y hemos salido muy bien de la apertura. Y así vemos que incluso en el mejor escenario para las blancas nosotros terminamos con una posición muy buena. Luego al llegar a este punto se preguntarán cómo seguir jugando, qué hacer cuando ya se ha terminado la apertura, y entonces ahí entra en juego ya los planes de medio juego, y eso es un asunto diferente, para el cual tenemos que aprender cosas como las que se enseñan en la clase maestra, que es gratuita y que puedes acceder dando clic por aquí,
donde explicamos cómo se juega el medio juego, cómo se hacen los planes, partiendo de una apertura bien jugada. Estudia la clase maestra y nos vemos en otra lección.